Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión estamos estudiando y estrenando una nueva lección. Estamos comenzando a estudiar el cuarto trimestre del año 2023. El título de esta lección es La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Y el texto se encuentra en Génesis 1 del 9 al 10, donde podemos leer de la siguiente manera. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La lección de esta semana en el versículo para memorizar, no sé si usted tiene la misma que la mía, pero aquí dice que es Efesios 1, 9 y 10, pero en verdad no es Efesios 1, 9 y 10, sino que Génesis 1, 9 y 10. Muy bien, bienvenidos. Estamos de nuevo aquí, tratando de sobrevivir. Han sido 2 semanas bien difíciles. Quiero agradecer a todos ustedes que me han escrito. Significa mucho para mí saber el cariño, el aprecio. Es como alimento para el alma. Así que quiero agradecerles mucho el tiempo que tomaron para escribirme unas palabras y mucho, mucho por las oraciones que han tenido por mí. La verdad es que hay crisis en la vida, en las vidas, y muchas veces vienen y no hay manera de evitarlas, pero en medio de esta crisis yo he podido ver la mano de Dios conmigo y pues siento que el Señor me ha dado nueva luz, nuevos métodos para seguir, para cuidar mi cuerpo y veo la mano de Dios en mí recuperándome cada día. Así que la Biblia me da una promesa que todo lo que Dios comienza lo termina. Y estoy muy agradecido con mi Padre Celestial porque Él es el que nos preserva la vida. Y bueno, aquí estamos, no estamos bien del todo, pero no estamos como 2 semanas atrás. Ahora, gracias a Dios, estoy siendo ayudado por una persona profesional, hermana de nuestra iglesia de Brasil. Su nombre es Lilian. A ti te mando un abrazo muy grande y a la hermana Esther también, que me están ayudando en mi alimentación correcta. Yo siempre he tratado una alimentación correcta, pero lo he hecho de una manera equivocada, sin ayuda. Ahora lo estoy haciendo de una manera muy sabia y está dando un efecto grande en mi vida, está haciendo un cambio total en mi vida. En estos 15 días yo ya llevo casi 16 libras perdidas y voy a llegar a mi lugar correcto para dar un testimonio de lo que es el régimen alimenticio correcto. Así que hermanos, muchas gracias, sigan orando por mí. Me espera un largo camino, pero ya tengo un buen comienzo y hay mucha esperanza para mí en esta nueva experiencia espiritual y física que estoy teniendo, que demanda mucho reto, mucha fe en el Señor y mucha fuerza de voluntad. Pero el Señor nos provee todas esas cosas y tenemos la completa confianza de que vamos a salir adelante. Así que aquí estamos de nuevo, estamos vivos por la gracia de Dios y eso pues es un motivo de alegría para mí. Muy bien, vamos a comenzar esta lección. Mira hermano, esta lección es bien complicada porque este es el tipo de lección que usted no puede profundizar en nada. Habla un poquito de esto, un poquito de lo otro. Por ejemplo, la lección de esta semana está hablando de la caída de Adán y Eva. Menciona después la Torre de Babel, menciona a Abraham, menciona a José, menciona a Moisés,
menciona el nacimiento de Jesucristo, menciona la vida de Jesucristo, su ascensión y su regreso. Imagínense cuántos temas allí que si ahondamos en uno de ellos, vamos a perder el sentido de la lección. Así que esta lección es de darla con folleto en mano. Y bueno, quizás no va a ser de la misma forma que hemos dado las lecciones anteriores, pero vamos a tratar de explicar lo mejor que podamos. Pero este tipo de lección es para que nosotros la estudiemos, sigamos el folleto y la demos tal como está. Y la lección se va explicando sola prácticamente, porque esta es una idea de las personas que lo escribieron acerca de lo que ellos consideran a la luz de la Biblia y del Espíritu Profecía la misión de Dios. ¿En qué consiste la idea principal de la lección de esta semana? Consiste en que Dios siempre busca al humano sin importar la condición del humano. En eso consiste. Y hay tres frases importantes en las cuales nosotros nos tenemos que espaciar en esta semana. La primera frase en que nosotros tenemos que espaciarnos es la pregunta de Dios a Adán: ¿dónde estás tú? Esa es la primera frase. La segunda frase en que nosotros nos tenemos que espaciar en esta semana es Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y la tercera frase que le encuentro en el día miércoles es: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que vamos a tener esas tres frases de las cuales podemos hablar, y de esa manera vamos a dar el contenido de la lección. Si usted habla de esas tres frases de una manera equitativa, usted complementa la lección. Así que vamos a comenzar. Muy bien. El día domingo comienza hablando, cuando usted estudie su folleto, de que Dios es amor y creó a la humanidad por amor. La creación de esta tierra y de todo lo que existe en esta tierra es un producto y un resultado del amor de Dios. Él lo hizo por amor. Ahora, a esa actividad, a ese amor que Dios desempeñó en la creación del hombre, Dios le agregó algo interesante, y eso se llama libre albedrío. Eso quiere decir que la persona en su situación tiene derecho a escoger si quiere seguir a Dios o no. Y eso fue exactamente lo que pasó con Adán y Eva. Dios les dio el permiso de escoger. Fíjense que el espíritu de profecía dice que Dios contempló en Adán y Eva, en este mundo, no poner el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hubo un momento, dice el espíritu de profecía, que el Dios contempló eso, pero sencillamente no lo hizo porque todos los demás mundos se les ha puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, y esos mundos no han caído. Entonces sería injusto que a un mundo sí y a otro mundo no. Por esa razón, Dios permitió que el árbol de la ciencia del bien y del mal estuviera en este planeta para probar a nuestros padres. Una de las preguntas que siempre se escucha es ¿cuánto tiempo duró Adán y Eva antes de pecar? Porque no tuvieron niños, no tuvieron hijos. Entonces la mayoría dice que no fue mucho tiempo. La verdad que nosotros no tenemos esa información, pero un día de estos, estudiando el comentario de Elena de White, el comentario bíblico de Elena de White, así se llama el libro,
que va versículo por versículo. No es el comentario bíblico adventista, sino que es el comentario bíblico de Elena de White. Ella dice allí que los niños iban a aparecer después que Adán y Eva pasara la prueba, porque una vez pasando la prueba, él tenía la facultad, iba a tener la facultad de enseñar a sus hijos obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque ellos habían pasado la prueba. Entonces no podemos tomar como base de que fue rápido porque sencillamente no tuvieron hijos. No, los hijos era el producto de haber pasado la prueba. Antes, mientras existiera el árbol de la ciencia y del mal, de la ciencia del bien y del mal, ellos sencillamente no podían tener hijos porque necesitaban pasar la prueba y así enseñar a sus hijos obediencia perfecta. Muy bien, pero aquí nosotros encontramos que en esta creación Dios baja constantemente a conversar con Adán y Eva. Él baja a esta tierra y encontramos una nota en Patriarcas y Profetas, página 33, que dice: mientras Adán y Eva permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de conocer, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Era el mismo Dios quien venía acá y conversaba con ellos. O sea, allí hay una relación entre Dios y el humano. Dios busca a sus criaturas. Él nos creó y siempre nos ha buscado sin importar la condición del humano. Cuando Adán pecó, el sistema cambió totalmente. Se cambió el plan y el propósito, porque ahora el hombre pone una barrera. Nosotros ya conocemos muy bien la historia. La historia no la vamos a volver a repetir, pero sí la vamos a remarcar en unas áreas. Eva se separó de su esposo consciente. Ella estaba consciente que se separó de su esposo. Dice el espíritu de profecía que ella percibió el peligro, pero a pesar de haber percibido el peligro, siguió adelante creyendo que era capaz ella sola de resistir cualquier prueba que le llegara. Y nosotros ya sabemos el resultado. Ella entró en conversación con el diablo, nunca se entra en conversación. Con él nunca tenemos que entrar a filosofar o a explicar. No, no, no. Para el diablo es un escrito está y uno da la vuelta y se va. No puede uno entrar en conversación porque ya sabemos los resultados. Ya sabemos el desastre. Hipotecaron la tierra. Entregó a Adán su título de regidor. Fue vencido y el que lo venció tomó el título de príncipe de este mundo, que es un título temporal porque ese título se le fue quitado en el monte Calvario con la muerte de Cristo. Él hipotecó esta tierra y todos nosotros sabemos la miseria en la que nosotros vivimos. Y ahí aparece ya la primera conversación que tiene Dios con la raza caída. Interesantemente, es la primera conversación y la última conversación de Dios directamente con el hombre. Eso lo encontramos en Génesis 3, del 9 al 15, donde leemos: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Allá hay un tiempo, un lugar determinado
donde Adán y Eva esperaban al Padre para conversar, esperaban esa visita diaria para conversar con Él. Cuando Dios pregunta, no está preguntando para averiguar. Dios lo sabe todo. Cuando Dios pregunta es porque está pasando otra cosa. Y allí Dios dice, ¿dónde estás tú? He venido a buscarte y no me has esperado en el lugar que nosotros nos reunimos. ¿Qué te has hecho? ¿Qué te hiciste? No estás en espera mía. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó a mí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Allí se rompe una relación, pero fíjense que allí hay una confrontación y una reconciliación. Dios tiene que bajar a confrontar al hombre, a preguntarle qué pasó, qué es lo que sucedió, pero también hay una reconciliación. Y nosotros podemos ver cómo Dios busca al hombre. Era Adán quien tenía que haber corrido donde Dios y decirle, Señor, me equivoqué. Pero no, eso que hizo Adán es lo que todos nosotros recibimos de él como una herencia pecaminosa. Cada vez que cometemos un error, nosotros nos escondemos. Cada vez que estamos escondidos es porque hemos cometido un error. Cada vez que nos escondemos de la iglesia, de un hermano, del pastor, de la esposa, del esposo, del hijo, del padre, de la madre, de quien sea, del jefe de trabajo, de quien sea que nos escondamos, es porque estamos cometiendo un error. ¿Qué podía haber hecho Dios? Dios podía haber hecho varias cosas. ¿Sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar desde la eternidad? Dios es omnisciente, omnisapiente, lo sabe todo perfectamente en el futuro y puede vivir en este mismo momento el futuro como el pasado, a la perfección. A nosotros se nos olvida el pasado después de ciertos años. Yo he escuchado parejas de esposos discutiendo quién fue el que compró ese cuadro. Él dice que él lo compró y ella dice que no, que a ella lo compró. Se nos olvida todo, mucho menos conocemos el futuro. Pero ese no es el caso de Dios. ¿Sabía Dios que Adán iba a pecar? Claro que sí. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios nunca interfiere con el futuro. Él nos dio libre albedrío. ¿Sabía Dios que Hitler iba a nacer e iba a hacer ese horrendo crimen que cometió? Sí lo sabía. ¿Por qué no lo eliminó? Porque Dios no intercede con el futuro, le da a la persona la oportunidad de escoger y a Dios nadie lo puede tildar de tirano. Nadie puede decir, a mí no me diste la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad y cada quien
usa el libre albedrío a su manera, pagando sus propias consecuencias. Ahora la raza humana está caída. ¿Qué podía hacer el Señor? Tres cosas podía haber hecho. La primera, dejarlos morir, dejarlos que vivieran y vivieran y vivieran hasta que murieran. Y una vez muerto decir, bueno, ellos escogieron la muerte, ahora yo voy a ser un par de personas nuevas, un par de humanos nuevos. Voy a ser un nuevo Adán o una nueva Eva. La segunda que podía haber hecho el Señor es dejarlos en su pecado eternamente. ¿Cómo? No quitando el árbol de la vida y que perpetuaran ellos eternamente el pecado. Eso sería una tragedia, porque el hombre envejeciera sin poder morir, y muchas veces el morir es una bendición para al hombre del sufrimiento, especialmente las personas que están enfermas de gravedad. Piden al Señor ir al descanso para ya pasar todo ese sufrimiento que tienen. Sería un caos total. Y la tercera es lo que Él hizo, venir a buscar al hombre. Eso cubre el día domingo. Él decidió venir a buscar al hombre. Y por eso es que el título es La misión de Dios en favor de nosotros. Porque Dios nos busca a nosotros los humanos sin importar la condición. A Adán lo buscaba en santidad y después lo vino a buscar en su caída. Muy bien, esto es el día domingo. En el día lunes está hablando de muchas cosas. Ese es un lapso de tiempo que nosotros no lo vamos a cubrir, es demasiado. Allí comienza a hablar de cuando el hombre hizo la torre de Babel. Dios bajó a la tierra a visitar el hombre, pero esta vez no para instruir, sino para destruir. Le destruyó esa torre y creó todas las lenguas que nosotros conocemos, que fue una barrera terrible para el avance del pecado, porque ahora para comunicarse uno con otro tenía que tomar mucho tiempo en aprender la lengua de la otra persona. Además, el diablo queda varado, queda con un alto, porque ahora para seguir su obra pecaminosa, él tiene que aprender todos esos miles de idiomas y dialectos. Tiene que aprender para saber ahora qué es lo que el hombre está diciendo y para poder comunicarse con ellos. Entonces, esta obra que hace Dios fue como una barrera para que el pecado no contaminara la tierra velozmente. Más tarde, el Señor también da el antídoto otorgando el don de lenguas para el avance del Evangelio. En el día del Pentecostés, los que están ahí reunidos reciben el don de lenguas y todos comienzan a predicar el Evangelio en lenguas que para ellos antes no hablaban. Ahora, el don de lenguas es un don claro. La persona aprende a hablar el vocablo correctamente y sabe lo que está diciendo en el otro idioma. Muchas veces creemos que el don de lengua es algo que nosotros repetimos y no sabemos lo que estamos diciendo. No, el espíritu de profecía dice que el don de lengua, la persona sabe, piensa y habla perfectamente el idioma que necesita hablar. Entonces encontramos que Dios confunde las lenguas para parar el pecado y ahora da el don de lenguas para avanzar el evangelio. Yo personalmente creo, recuerde que en el cielo va a haber de toda lengua, pueblo, tribu y nación.
En el cielo vamos a continuar lo que nosotros éramos. Si éramos personas que hablábamos español, pues allá vamos a seguir hablando español. ¿Qué va a pasar en el cielo? En el cielo se va a hablar todos los idiomas y se van a entender todos los idiomas porque Dios va a dar esa habilidad. Posiblemente sea el planeta en el universo que hable más idiomas que todos los demás. Así que va a ser algo interesante. Y ahí vemos la intercesión de Dios en Babel, en la Torre de Babel, parando el pecado. Después habla de Abraham. Abraham se le aparece y le hace varias promesas. Génesis 17:7, Génesis 26:3 y 28:15. Yo seré tu Dios, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Dios buscando, Dios como misionero buscando al hombre que se había descarriado. Después la lección habla de José. José termina en Egipto. La experiencia de José es un plan de Dios para salvar la humanidad que muera de hambre y también salva la familia de la cual va a descender el pueblo de Dios. Después habla de Moisés, cómo Moisés es llamado por Dios para ser ministro de liberación a ese pueblo que va a ser el pueblo de Dios. Y por último termina hablando del tabernáculo. ¿Qué pasa en el tabernáculo? En el tabernáculo israelita, Dios decide habitar en medio del pueblo y Dios forma, dirige cómo el pueblo va a vivir y cómo va a acampar alrededor del tabernáculo. Y él allí decide vivir con este pueblo. ¿Cuál es el mensaje grande del día lunes? Que Dios siempre ha buscado al hombre en cualquier condición. Por eso es que la Biblia dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Muchos de nosotros no sabíamos nada de Dios y es Dios quien nos busca. Siempre lo ha hecho. Lo ha hecho en santidad y lo ha hecho en la maldad del hombre. Siempre Dios buscando al hombre. ¿Lo va a hacer siempre? No. Va a llegar un momento en que el Señor va a decir, consumado es, lo que está hecho, hecho está. El que sea limpio, que se siga purificando, y el que sea inmundo, que se siga ensuciando más. Ya no hay retorno para nadie. Lo que quedó sellado para salvación, queda sellado para salvación, y lo que queda puesto para destrucción, queda determinantemente puesto para destrucción sin haber ningún cambio en eso. Espero que hayamos entendido el día lunes. Dios siempre buscando al hombre. El día martes se titula El Dios que se hizo uno con nosotros y habla aquí de uno de los misterios más grandes. Supuestamente el espíritu de profecía dice que este es el misterio más grande que puede haber en el universo, que Dios se hizo humano. Fue completamente mitad humano y mitad Dios por medio de la persona de Jesucristo, llamado Emmanuel, que dice, se traduce Dios con nosotros. Ya Dios había habitado en el pueblo de Israel en el tabernáculo. Allí aparecía su gloria. Allí aparecía su gloria en forma de una luz que estaba en el lugar santísimo. Allí se comunicaba con el hombre. Allí se comunicaba por milagros. Allí se comunicaba muchas veces verbalmente
con el hombre. Ahora esta experiencia se hace más profunda porque la única manera que Dios se puede comunicar con el hombre completamente en su totalidad para no hacernos daño. No es que Él no puede, sino que teniendo en consideración al hombre es a través de la encarnación. Jesucristo sufrió un milagro por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó a ese ser, lo hizo nada supuestamente, es la expresión que podemos decir, un embrión, y lo colocó en el vientre de una virgen. Eso fue uno de los riesgos más grandes de Dios, entregar a Jesucristo, porque Jesucristo tuvo que comenzar en esta tierra como comienza usted y yo. No es que Jesucristo sabía dónde estaban los 9 meses de embarazo de María. Lo mismo que a usted le pasó y a mí me pasó, le pasó a Jesucristo. Cuando Jesucristo nació no dijo, al fin nací. No, lo mismo que a usted y a mí le pasó. Tuvo que aprender de su madre a hablar, a caminar, a comer. Tuvo que pasar todo eso. Él se dio cuenta que era el Hijo de Dios a los 12 años cuando visitó el templo. Allí se le reveló que él era Hijo de Dios. Aún en su niñez, él no tiene ningún pecado. Y eso es algo tan profundo que aunque lo expliquemos y lo expliquemos, se nos va a hacer muy difícil comprender en este pequeño día ese milagro. El asunto principal del día martes es que ahora Dios viene a estar con nosotros. Su nombre es Emmanuel. Fíjense que el libro de Salmos hace una pregunta y dice, dime el nombre del Hijo si lo conoces. No saben cómo se llama el Hijo. Y cuando aparece el ángel amarilla, Él es el que ordena cómo se va a llamar el Hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Ese nombre Jesús es el que conocemos temporalmente en esta tierra, pero cuando entremos en la patria celestial, Él tendrá un nuevo nombre que lo conoceremos solamente entrando en la patria celestial. Dios nos busca, Dios nos vino a buscar e hizo el sacrificio más grande de mandar a su Hijo para que se volviera humano. Allí Jesucristo perdió algo importantísimo que es la omnipresencia. Él quedó como usted y yo. Usted está en un solo lugar a la vez. No puede estar en todos los lugares como el Espíritu Santo, como el Padre. Él no, Él es una persona y está en un solo lugar. Fue tremenda pérdida eso para Jesucristo. Por eso es que cuando Él se marcha de esta tierra, dice, voy a mandar al Consolador, alguien que está en vez de mí, y Él podrá estar con todos ustedes al mismo tiempo, sin importar donde ustedes estén en el planeta Tierra. Él es omnipresente. Yo no puedo más. Perdí la omnipresencia. Sigue siendo Dios. Eso nunca lo ha dejado de ser ni lo va a dejar de ser. Pero ese sacrificio que Él hace por nosotros termina perdiendo la omnipresencia. Así que el día martes está hablando de Dios con nosotros. Ya Dios buscó a Adán cuando estaba en santidad. Dios buscó a Adán cuando cayó en pecado. Dios buscó al hombre en su maldad, buscó a Abraham, y esto es por mencionar algunos, pero la Biblia está repleta de hombres y mujeres
que fueron llamados por Dios para servir en su ministerio, y ahora encontramos la prueba máxima, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, haciéndose humano y viniendo a esta tierra para habitar con nosotros. Muy bien, vamos a pasar al día miércoles. Yo creo que esta lección va a ser relativamente corta. Aquí el título es El Dios que sigue estando con nosotros. ¿Por qué razón vino Jesucristo a la tierra? Por varias razones. La más importante era por su muerte en la cruz. Vino a redimir al hombre. En ese lapso de una semana o de unos meses o de unos años, Jesucristo trata de cambiar el judaísmo al cristianismo. Jesucristo elimina muchas cosas para comenzar una nueva fase en la vida religiosa. Elimina la circuncisión y en vez de la circuncisión, él instituye el bautismo. Y unos días antes prácticamente elimina la Pascua e instituye la Santa Cena como un nuevo sistema religioso. La Pascua era liberación de Egipto. La Pascua era un cordero, pero aquí el cordero, el Hijo de Dios, ha venido y para esos días entrega su vida, y ahora ya no se necesita más. Ahora se necesita, no se necesita más la Pascua, se necesita la Santa Cena para conmemorar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora se instituye la Santa Cena. La muerte de Cristo fue un proceso de reconciliación. Su vida fue un proceso de reconciliación, pero la muerte especialmente, la Biblia dice, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la parte interesante es que ante su partida, Él dice en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo se fue como persona, pero la presencia de Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. La presencia del Padre Celestial también está con nosotros y es tan real. Esa presencia es tan real que nosotros tendríamos que experimentarlo para darnos cuenta por nuestra propia experiencia que tanto Jesucristo es real en nuestros días, como el Padre es real en nuestros días y el Espíritu Santo es real. Ellos están con nosotros. Miren, hermanos, si yo les pudiera contar a ustedes mis experiencias de un Dios real en estas 2 semanas, yo no tengo ni la menor duda que mi Padre Celestial es tan real, aún más real que mi Padre terrenal. Mi Padre terrenal está limitado, mi Padre Celestial no. Él me otorga todo lo que yo necesito en la vida, todo, vida, salud, alimento, toditito. Él responde nuestros llamados, Él responde nuestros pedidos. Él es tan real. Y cuando dice Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque eso es una realidad. Podemos ir donde Jesucristo, podemos ir donde el Padre, podemos pedir al Padre cualquier cosa en el nombre de Jesús, y eso, si es la voluntad del Padre, es una realidad. Dios sigue estando con nosotros. Dios tuvo una relación íntima con Adán antes de caer. Dios vino a buscar al hombre cuando cayó. Todo el Antiguo Testamento Dios ha estado buscando el hombre. Jesucristo se humanizó para buscar el hombre. Jesucristo se fue
pero aún está con nosotros. Nos dio la promesa que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y eso es una realidad. Emmanuel es una realidad. Dios aún está con nosotros. Vamos a pasar inmediatamente al día jueves, y es el Dios que volverá por nosotros. Juan 14:3. Vendré otra vez. Comienza del 1. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararlas. Esas son las moradas que dejaron los ángeles caídos. Esas moradas son las que los hijos de Dios van a reemplazar. Los hijos de Dios van a reemplazar cada una de esas moradas y cada uno de esos ángeles caídos. Eventualmente nos quedamos atrás por el pecado, pero el espíritu de profecía dice que llegaremos a ser como los ángeles y los superaremos a los ángeles. Ese es algo tan profundo lo que está diciendo, y será el deleite de los ángeles vernos como seres superados a ellos mismos. Pues Jesucristo está diciendo allí en Juan 14:3, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. La obra de la redención será completada en ese momento, y allí en adelante el hombre comenzará una experiencia total, plena con Dios, una relación íntima con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con los ángeles, y se emprenderá el incansable vuelo por el universo para aprender de todos los mundos que no han caído y llenarnos de todo ese conocimiento del cual estamos retrasados. Allí veremos el rostro de Jesús, lo conoceremos como Él es. Allí veremos el rostro del Padre. Hasta ahora nadie lo ha visto al Padre. Fíjese que usted puede tener una imagen de Jesús en su mente. Cuando usted ora, todos tenemos una imagen de Jesucristo en nuestra mente, pero casi nadie, y casi me atrevo a decir que ninguno de nosotros puede formarse la imagen de quién es el Padre, mucho menos de quién es el Espíritu Santo. No los conocemos, pero una cosa estamos seguros: tenemos la promesa que volveremos a esa relación íntima con el Padre, esa relación que tenía con Adán antes de caer. Esa relación se va a volver a reivindicar, se va a volver a rehacer, la relación perdida que el pecado separó al hombre de Dios, no a Dios del hombre, sino que al hombre de Dios hizo una barrera. Dios siempre ha estado para nosotros. Dios ha estado siempre por nosotros. Dios nos busca constantemente, y en el día de la redención, la misión del Padre será terminada cuando vea a sus hijos entrar por la puerta de la mansión celestial para volver a reentablar esa relación que perdieron nuestros primeros padres. Muy bien, hermanos, se terminó la lección. Yo creo que es primera vez que terminamos la lección temprano. Así van a ser el resto de las lecciones, porque son lecciones con una enseñanza especial donde cuesta profundizar. Tenemos que seguir la lección tal como dice el folleto para no salirnos de ella. Me resta decirles gracias por acompañarme de nuevo en estos estudios. Que Dios le bendiga, que tenga una bendecida semana. No se olvide de llevarme en sus oraciones. Dios está haciendo la obra. Yo sé que la va a terminar.
y no solo en mí, sino en tanta gente en el mundo que está enferma, tantos necesitados. Tenemos que orar por todos, como nos enseñó la lección pasada, que oremos por todo el mundo, por todos. Tenemos que llevar a Dios en oración a toda la humanidad. Lo necesitamos. Orar es una de las claves importantes del Evangelio. Feliz semana a todos y nos vemos Dios mediante la otra semana con estas lecciones interesantes que se titulan La misión de Dios y mi misión. Cómo yo puedo entablar, encalzar, engranar mi misión con la misión de Dios, que es nada más y nada menos, y no es otra cosa más que perdonar, restaurar y salvar a este mundo. Que Dios les bendiga.